El calor se sentía como si mi carne estuviera siendo asada viva. El hedor de piel quemada espeso en el aire. Sin embargo, al mismo tiempo, era como si fuera sumergida en las profundidades de un lago helado. El frío filtrándose profundo en mis huesos. Desperté jadeando, los ojos abriéndose de golpe. La respiración llegando en ráfagas agudas. Mi frente resbaladiza con sudor frío. La tenue luz amarilla. Las viejas mesas y sillas de madera. El eslogan descolorido de servir al pueblo en la pared. Y el aroma pesado de grasa y comida de cafetería. Todo se precipitó sobre mí de una vez. El ruido de voces parlanchinas llenó mis oídos. El capitán Carter es joven y prometedor. Uno de los héroes de guerra más famosos de nuestro distrito. Señorita Morgan, realmente tiene suerte. Así es, Evelyn. Los padres del capitán Carter no están en buena salud. Han estado esperando una nuera gentil, bien educada que venga a casa y los cuide. Las palabras, la escena. Todo se sentía dolorosamente familiar. Bajé la cabeza y miré mis manos descansando sobre mis rodillas. Jóvenes, pálidas, suaves, brillando débilmente con luz rosada. Aún no se habían vuelto ásperas y rojas por años de trabajo duro y agua fría. Había regresado 20 años atrás. Primavera de 1975. La cafetería del distrito militar. La cena de presentación matrimonial. Frente a mí se sentaba un hombre con un uniforme militar completamente nuevo. Guapo y erguido con rasgos afilados y un destello de cálculo oculto detrás de sus ojos. Su nombre era Andrew Carter. El hombre que en mi vida anterior me había exprimido hasta el hueso y había permitido que otros me arrastraran al infierno. Junto a él, se sentaba una mujer con una blusa floreada. Sonriendo calurosamente, pero cada palabra que salía de su boca era un recordatorio sutil de que yo debería sacrificarme por el bien común. Dejar mi trabajo, regresar al pueblo natal de Andrew. Y cuidar a sus padres paralíticos. Ella era una de las casamenteras de hoy. Y prima lejana de Andrew. Marta. En mi última vida, había sido cegada por esas palabras aparentemente amables. Llena de admiración por un héroe y anhelo por la vida familiar. Había asentido, sellando mi destino. Renuncié a mi amado trabajo como maestra de secundaria y regresé a ese pobre pueblo remoto de montaña para cuidar a sus suegros crueles y exigentes. Personas que me maldecían y golpeaban a la menor provocación. Al principio Andrew enviaba $15 a casa cada mes. Luego 10, luego nada. Sus cartas llegaban cada vez con menos frecuencia. Me quedé sola en esa casa de arcilla que se desmoronaba. Trabajando durante los días. Mirando fijamente la lámpara de aceite por las noches. Mi juventud desvaneciéndose hasta que mi cabello se volvió gris. Cuando ambos padres finalmente murieron. Le escribí a Andrew, llena de esperanza. Pidiendo unirme a él en su puesto. Pero no hubo respuesta. En su lugar, una mujer llamada Susan Lee llegó a mi puerta. Diciendo ser la esposa de uno de los camaradas caídos de Andrew. Fingiendo ayudar, contrató hombres para emboscarme en el camino. Me golpearon hasta perder el conocimiento y me vendieron en lo profundo de las montañas del suroeste. A un grupo de 8 cazadores solteros. Eso fue el verdadero infierno. Encerrada en un cobertizo de madera oscuro y sin aire. Tratada como un animal. Humillada y violada una y otra vez. Me convertí en nada más que una herramienta para su violencia y su deseo de reproducirse. En menos de 2 años. Morí con odio, hambrienta. Destrozada, nada más que piel y huesos. La rabia ardiente que me había consumido en la muerte ahora rugía de vuelta a la vida dentro de mi pecho. Derretida y sofocante. Cerré los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. Usando el dolor para estudiar mi mente. Mi mirada pasó por la casamentera que aún charlaba sobre las virtudes de Andrew. Pasó por el mismo Andrew. Quien ya me miraba como si fuera algo de su propiedad. Y se posó en un hombre sentado solo junto a la ventana. Llevaba un uniforme militar sencillo sin gorra. Su postura era recta como un pino. Sus facciones afiladas y frías.
Su expresión indescifrable. Aunque permanecía sentado en silencio. Un aura poderosa e intimidante lo rodeaba. Una que advertía a otros que se mantuvieran alejados. No pertenecía a esta cafetería ruidosa. Lucas Jennings, el superior directo de Andrew Carter. Ya era comandante de regimiento a una edad temprana. Nacido en una familia poderosa. Brillante y capaz. Innumerables soldados femeninas y artistas lo admiraban. Sin embargo, su naturaleza reservada e inaccesible mantenía a todos a distancia. La gente susurraba que durante una misión ultra secreta el año anterior había resultado gravemente herido. Aunque había sobrevivido, había perdido la capacidad de tener hijos. En mi vida anterior, Lucas nunca se había casado y vivió sus días solo. Pero yo conocía un secreto. Uno que solo había aprendido después de mi muerte cuando mi espíritu errante lo escuchó por casualidad. La herida de Lucas Jennings no era lo que la gente creía. Solo había resultado herido mientras cubría a sus camaradas. La herida golpeó un área vital que requería descanso a largo plazo en recuperación. Que la historia había sido tergiversada y difundida de boca en boca, convirtiéndose en rumores salvajes. En verdad, eventualmente había engendrado un hijo. Pero el destino de ese hijo había sido trágico. Sin embargo, en este momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era que él era el único aquí capaz de reprimir a Andrew Carter. Y quizás el único que podría darme una pizca de esperanza. Señorita Morgan. Señorita Morgan, la voz impaciente de la casamentera me hizo volver en sí. Niña, ¿en qué estás soñando despierta? El capitán Carter te está hablando. Andrew forzó una sonrisa. Una que probablemente pensó que se veía cálida y gentil. Evelyn, ¿qué opinas? Sé que pedirte que renuncies a tu trabajo y regreses a mi ciudad natal es injusto. Pero mis padres se están haciendo mayores y su salud no es buena. Como su hijo, debo poner el deber filial primero. No te preocupes. Una vez que las cosas se tranquilicen aquí, te traeré para que te unas a mí. Incluso te encontraré otro trabajo entonces. Las mismas líneas de siempre. Fueron precisamente esas palabras llenas de falsa sinceridad las que me habían engañado en mí. Vida anterior. Levanté la cabeza lentamente. Mi rostro estaba sin expresión. Pero mis ojos brillaron como fragmentos de hielo. Ardiendo de odio mientras se fijaron en Andrew. Algo parpadeó en su mirada. Un destello de inquietud. Deber filial primero, ¿eh? Dije, mi voz nítida pero impregnada de amarga burla. Capitán Carter, realmente eres el hijo modelo. La casamentera se apresuró a suavizar las cosas. Por supuesto, el capitán Carter es bien conocido por su piedad filial. Entonces, ya que el capitán Carter es un hijo tan devoto. La interrumpí bruscamente. Mi voz se alzó, resonando por la cafetería y silenciando toda la habitación. ¿Por qué no se transfiere del ejército y va a casa a servir a sus padres él mismo? Alimentarlos, limpiar después de ellos. Lavar su ropa, cocinar sus comidas. ¿O es que no puede soportar quitarse ese uniforme? ¿No puede soportar dejar la emoción fuera de la base militar? El rostro de Andrew se puso instantáneamente rojo. Su cuerpo se puso rígido mientras se levantó de un salto. Evelyn Morgan, estás diciendo tonterías. ¿Tonterías? Yo también me puse de pie. Aunque era delgada. Me mantuve erguida, irradiando desafío. Me estás pidiendo que deje un trabajo estable de maestra. Que regrese a tu pueblo natal pobre y remoto. Y que sirva a tus padres paralizados. Mientras me envías solo $10 al mes para gastos de vida. Dime, Andrew Carter. ¿Estás buscando una esposa o una sirvienta que no te cueste nada? O tal vez solo tienes prisa por deshacerte de mí para que puedas continuar tu pequeño romance con Susan Lee. ¿La supuesta esposa de tu camarada caído? Toda la cafetería estalló. ¿Qué? ¿Susan Lee? ¿La que siempre está visitando la base? $10 al mes. ¿Incluso los aprendices ganan más que eso? ¿Y ella tiene que cuidar a 2 ancianos paralizados?
Dios mío, no puedo creer que el capitán Carter sea esa clase de hombre. Las olas de chisme se extendieron por el salón. La cara de Andrew se oscureció a un rojo morado furioso. Shock, ira y humillación distorsionaron su expresión mientras su secreto quedó expuesto ante todos. Mentirosa, Evelyn Morgan. Me calumnias, te voy a cerrar esa boca. Se abalanzó hacia adelante extendiendo la mano hacia mí. Pero justo cuando su mano rozó mi manga, levanté mi pierna y pateé con toda mi fuerza. Mi pie conectó duramente con su espinilla. Me había puesto un par de zapatos de cuero especialmente para esta cena de emparejamiento. La punta era sólida y afilada. Andrew gritó de dolor, tambaleándose hacia atrás varios pasos antes de estrellarse contra la mesa detrás de él. Los platos y tazones se hicieron pedazos en el suelo con un fuerte estrépito. Toda la habitación se quedó inmóvil. Nadie había esperado que esta maestra de apariencia gentil y voz suave pudiera ser tan feroz. Ni siquiera miré a Andrew, que se retorcía de dolor, con todos mirando en incredulidad atónita. Me di la vuelta y caminé hacia la mesa junto a la ventana. Me detuve frente a Lucas Jennings. El hombre levantó su mirada. Esos ojos oscuros e impenetrables, calmados y profundos como un abismo. No mostrando emoción alguna. Como si el caos que acababa de desarrollarse no tuviera nada que ver con él. Mi corazón latía desenfrenadamente, amenazando con explotar en mi pecho. Sabía que me estaba arriesgando. Me estaba arriesgando con una oportunidad frágil y mínima, apostando a que este hombre podría no ser tan frío e insensible como parecía. Respiré profundamente. Enderecé mi espalda y hablé. Mi voz no era fuerte, pero era clara, firme y segura, cortando a través de toda la cafetería. Capitán Jennings, dije. He escuchado sobre usted de otros. Y estoy segura de que usted ha escuchado sobre mí. No me importan los rumores. Hice una pausa, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Luego pregunté cada palabra como si estuviera tallada en piedra. ¿Se casaría conmigo? El tiempo se detuvo. El ruido, los susurros. Incluso el sonido de la gente respirando. Todo desapareció. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. La mujer de pie y el hombre sentado junto a la ventana. Los dedos de Lucas Jennings se tensaron casi imperceptiblemente alrededor de su taza de té. Levantó los ojos y por primera vez realmente me miró. Era joven, quizás de poco más de 20 años. Su piel pálida, sus rasgos afilados y refinados. El tipo de belleza serena que llevaba un aire de autoridad. Yo, por otro lado, parecía una típica chica del sur. Rasgos suaves, expresión calmada. Pero en este momento, no había ni rastro de timidez o vergüenza en mis ojos. Solo una feroz determinación. El tipo de resolución que viene después de vivir a través de la ruina y la muerte. Y encontrar fuego otra vez en las cenizas. Mi mirada ardía brillante y firme. Ardiente, viva, incluso un poco salvaje. Él había visto mi habilidad justo ahora. Rápida y precisa. Pude darme cuenta de que se había percatado. Por primera vez capté un destello de algo detrás de esa calma. Fría fachada. Una débil ondulación extendiéndose por su superficie largamente congelada. Todos a nuestro alrededor contuvieron la respiración. Todos sabían que Lucas Jennings era tan intocable como la piedra. Innumerables mujeres, artistas, enfermeras, secretarias habían intentado y fallado en llamar su atención. Y ahora, esta joven maestra, que momentos antes había pateado al capitán Carter frente a todos, le estaba proponiendo matrimonio. Era impactante e inaudito. No había manera de que él aceptara. Seguramente se volvería frío y se marcharía. Andrew Carter, agarrándose la pierna palpitante. Me fulminó con odio. Cuando escuchó mis palabras, su rostro se contorsionó de furia y humillación. Evelyn Morgan, ¿no tienes vergüenza? Escupió. Pero cuando sus ojos se encontraron con la fría mirada de advertencia de Lucas. El resto de su insulto
El lisiado murió en su garganta. Su rostro se volvió ceniciento. La mirada de Lucas regresó a mí. Mis manos temblaron ligeramente. Y mis labios habían palidecido. Pero mantuve mis ojos fijos en los suyos inquebrantables. Esperando su juicio. Dejó su taza de té con un tintineo fingido. Entonces bajó la mirada atónita de todos. Se levantó lentamente. Era alto, imponentemente alto. Aunque yo no era baja. Apenas le llegaba al hombro. En el momento en que se incorporó, la fuerza silenciosa de su presencia llenó el espacio. Su aura afilada y dominante. Con toda la apariencia del soldado que era. Me miró desde arriba. Su voz era grave, no fuerte. No suave, pero firme e imposible de desobedecer. ¿De acuerdo? Solo una palabra, pero golpeó como un trueno. Sacudiendo toda la cafetería en caos una vez más. ¿Qué? El capitán Jennings aceptó. Estoy oyendo mal. ¿Qué está pasando? El aliento que había estado conteniendo se liberó de golpe. La opresión en mi pecho se aflojó tan repentinamente que los bordes de mi visión se oscurecieron por un segundo. Mis rodillas flaquearon, y antes de que pudiera tropezar, una mano fuerte y callosa agarró mi brazo. Su mano era cálida, sólida y firme. Y a través de la tela delgada de mi manga, una extraña calma se filtró en mí. Vamos. Lucas dijo simplemente, su tono era frío. Pero no soltó mi brazo. Iremos a obtener el certificado de matrimonio. Ni siquiera miró a Andrew Carter, cuyo rostro ahora estaba pálido y paralizado por la incredulidad. En cambio, Lucas me llevó directamente a través de la multitud silenciosa y fuera de las puertas de la cafetería. La luz del sol afuera era brillante. Casi cegadora. Entrecerré los ojos contra el resplandor, sintiendo la calidez penetrar en mi piel. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, pude respirar verdaderamente. Había dado el primer paso real hacia cambiar mi destino. Todo después fue más fluido de lo que podría haber imaginado. Lucas Jennings era tan decisivo como sugería su reputación. Me llevó directamente a la oficina de asuntos civiles. El personal allí se sorprendió visiblemente cuando lo vieron. Un soldado en uniforme completo. Acompañado por mí. Mis ojos aún se veían débilmente rojos por las lágrimas que eran en partes iguales furia y emoción. Pero cuando vieron que nuestros documentos estaban en orden, no dijeron nada. Los murmullos nos siguieron de todos modos. El capitán Jennings de rostro frío realmente está aquí para casarse. En minutos estuvo hecho. Permanecí allí, sosteniendo el delgado certificado rojo con dedos temblorosos. Mi nombre estaba impreso al lado del suyo. Evelyn Morgan y Lucas Jennings. No es capitán Carter, dijo Lucas en un tono profesional. Te quedarás en el cuartel. Solicitar vivienda familiar toma tiempo. Quédate en la casa de huéspedes por ahora. Haré que el oficial de comunicaciones ayude a traer tus cosas. No, respiré profundamente forzando hacia abajo la marea de emociones. No tengo mucho. Mis cosas están en el dormitorio de la escuela. Puedo ir a buscarlas yo misma. Gracias por hoy. Lucas dejó de caminar y me miró hacia atrás. Su mirada profunda. Agradéceme por qué, preguntó. Gracias por estar dispuesto a casarte conmigo. Levanté mi barbilla y encontré sus ojos con calma. Sé que soy bonita e impulsiva. Pero soy seria. Trataré de ser una buena esposa. Lucas me miró fijamente por unos segundos. Ha tratado de leer algo en mi cara. Entonces dio un ligero asentimiento. Nadie intimidará a la esposa de Lucas Jennings. Esa simple oración apretó el dolor en mi nariz y trajo un escozor a mis ojos. En mi vida anterior había estado completamente sola. Intimidada hasta el final sin nadie que me defendiera. En esta vida en mi hora más baja y desesperada. Este hombre me había dado un nombre y una promesa. Andrew Carter, Susan Lee. Solo esperen. Yo, Evelyn Morgan, estoy de vuelta. Lo que me deben, lo recuperaré.
Pedazo por pedazo, capital e interés. Las noticias de que había pateado al candidato de casamentera y luego me había casado con mi superior distante se extendieron por el distrito militar como un incendio forestal. Andrew Carter se convirtió en el blanco de las bromas privadas de todos. En un arrebato de ira, rompió cosas en el dormitorio. Con los ojos inyectados en sangre, incapaz de creer que la habitualmente dulce Evelyn Morgan pudiera convertirse de repente en alguien diferente. Y aún más desconcertado sobre por qué Lucas Jennings intervendría para limpiar su desastre. No te enojes, querido. Susan pudo cuando se enteró. Ella no lo vale. Una mujer promiscua como esa no vale la pena tu molestia. Susan Lee se apresuró a venir tan pronto como se enteró de las noticias. Sus palabras eran melosas mientras el cálculo se escondía detrás de sus ojos. Ahora has conseguido un premio. Susurró. Lucas Jennings no resistirá. Él no es bueno y es malo. Si se casa con él, será una esposa solitaria. Quédate conmigo y tendrás una esposa de verdad. Andrew la atrajo a sus brazos con los dientes apretados. Cualquiera que me haga perder la cara así tendrá que pagar. Y Jennings, él deliberadamente está haciendo las cosas difíciles para mí. Susan se acurrucó contra él y trazó círculos ociosos en su pecho. Cálmate. Ahora que él se ha ido, podemos estar juntos abiertamente. Añadió, tropezando con sus palabras con una emoción forzada. Yo creo que podría estar embarazada. Andrew parpadeó sobresaltado. Si es mío, por supuesto que es tuyo. Susan le dio una pequeña palmada triunfante en el brazo. ¿De quién más podría ser reclamado el bebé sino de él? En ese momento Andrew necesitaba una forma de atacarme a mí y a Lucas. Y Susan necesitaba un boleto de comida seguro. Ambos fueron rápidos en aprovechar la oportunidad. Sus planes se tramaron rápidamente. El matrimonio demostraría la virilidad de Andrew y recuperaría su honor, y Susan aseguraría su posición. Sus ojos destellaron con una satisfacción privada al pensar que una vez que Andrew reconociera públicamente al niño, todo estaría resuelto. Por otro lado, la eficiencia de Lucas era notable. En pocos días, la vivienda familiar fue aprobada y se nos asignó un alojamiento espacioso y ordenado. Yo tenía muy pocas cosas. Solo unas pocas ropas descoloridas por el lavado y un puñado de libros. Así que desempaqué silenciosamente en nuestro nuevo hogar y comencé a planificar. No podía depender únicamente de Lucas. Necesitaba mi propio trabajo y mi propio camino. Pero por ahora, lo más importante era estabilizar este matrimonio y vengarme de aquellos que me habían hecho daño. Lucas estaba ocupado y a menudo ausente. Pero cada vez que regresaba, traía comida y suministros. Aunque Lucas no hablaba mucho, nunca me descuidó en sus acciones. Esa tarde llegó a casa más temprano de lo usual. Había un rastro tenue de vapor que se elevaba de él, como si acabara de ducharse. Yo estaba sentada bajo la lámpara, leyendo un libro de texto de secundaria que había pedido prestado de la biblioteca. Cuando sentí a Mentor, me puse un poco nerviosa y me levanté rápidamente. ¿Has vuelto? ¿Ya has cenado? Te calentaré la cena. Ya he comido, dijo simplemente, quitándose la chaqueta y colgándola en el perchero. Sus ojos se desviaron hacia el libro en mis manos. ¿Qué estás leyendo? Nada importante, solo echando un vistazo a algo. Dije rápidamente e instintivamente escondiendo el libro detrás de mí. Él no insistió. En cambio, se acercó más. Su alta figura proyectó una sombra pesada sobre mí. Su presencia llena de una fuerza masculina y silenciosa. Mi corazón se aceleró. Evelyn, dijo con voz baja y uniforme. Sí. Estamos casados, declaró llanamente. Lo sé. Se movió para acercarse más, alzando la mano para levantar mi barbilla, obligándome a encontrar sus ojos. Su mirada era profunda, oscura como un lago de invierno. Sin embargo, parecía haber fuego ardiendo en algún lugar de sus profundidades. Cumplir con los deberes maritales es tu derecho.
dijo suavemente, y mi responsabilidad. Mi rostro se encendió instantáneamente. El calor subiendo hasta mis orejas. Yo no era una chica ingenua. Los recuerdos de mi vida pasada. La humillación, la violencia. Surgieron e hicieron que mi cuerpo se tensara sin pensar. Lucas notó mi rigidez. Su expresión vaciló, suavizándose por un breve segundo. Pero entonces me obligué a respirar y relajarme. Yo había elegido este matrimonio. Sabía que este día llegaría. Y el hombre frente a mí no era Andrew Carter. Él no era una de esas bestias en las montañas. Él era Lucas Jennings. El hombre que me había dado una segunda oportunidad de vida. Respiré profundamente y volví a encontrar su mirada. Mi voz tembló ligeramente. Pero traté de sonar calmada. Entiendo. Lucas me estudió por unos segundos. Entonces, sin decir otra palabra, se inclinó y me levantó en sus brazos. Jadeé instintivamente envolviendo mis brazos alrededor de su cuello. Me llevó firmemente al dormitorio. La luz se apagó. La luz de la luna se deslizó por las grietas de la cortina, delineando la fuerte forma angular de su cuerpo. Sus movimientos no eran gentiles. Eran decididos, confiados. Cargando la disciplina de un soldado. Pero tampoco eran bruscos. Se sentía como si estuviera explorando. Probando, confirmando algo. Cerré los ojos, dejando que la oleada desconocida de sensaciones me envolviera. Empujando los fantasmas de mi vida pasada a los rincones más profundos de mi mente. Esta vez, era diferente. Tenía que ser diferente. Los rumores sobre su antigua herida, sobre cómo ya no era un hombre de verdad. Los desmentía cada uno de ellos esa noche. Al final, todo mi cuerpo se sentía débil. Temblando de agotamiento. Me deslicé hacia el sueño. Medio consciente de alguien limpiando mi piel con una toalla tibia. Sus movimientos eran torpes. No experimentados, pero cuidadosos. Casi tiernos. Me incliné hacia esa calidez y me sumí en un sueño profundo. Los días fluían en silencio. Gradualmente me adapté a la vida en el complejo militar. Me inscribí en las clases nocturnas dirigidas por la base para prepararme para mi examen de certificación de maestro. Otra vez. Lucas se mantenía ocupado, a menudo ausente por días. Pero siempre que estaba en casa. Ayudaba silenciosamente con las tareas domésticas y ocasionalmente preguntaba sobre mis estudios. No era un hombre de muchas palabras. Pero su presencia me daba una sólida sensación de pertenencia. Lo que más me sorprendió fue que bajo su exterior frío y estoico, su deseo en nuestro matrimonio era intenso. Pero controlado. Con el tiempo parecía aprender instintivamente cómo hacerme sentir placer. También, ese rostro serio y de rasgos afilados se sonrojaba levemente en el calor de la pasión. Con sudor deslizándose por su línea de mandíbula de una manera sorprendentemente seductora. Afuera, los chismes de la gente sobre nuestro matrimonio nominal pronto se apagaron. Una mañana, cuando fui a la tienda de suministros y accidentalmente presioné una mano contra mi adolorida espalda baja, el resplandor saludable en mi rostro decía todo lo que necesitaba decirse. Mientras tanto, la situación de Andrew Carter y Susan Lee era una tormenta de caos. Se habían precipitado al matrimonio. Y Susan, envalentonada por el niño y su vientre, comenzó a actuar con arrogancia, quejándose de que Andrew no traía suficiente dinero a casa. Peleando todos los días. Al día siguiente, Susan Lee comenzó a quejarse de que la vivienda familiar era demasiado miserable. Discutió con cada vecino a su alrededor hasta que todo el patio se hartó de ella. Al principio, Andrew Carter se había sentido orgulloso. Pensó que casarse con ella y esperar un hijo le daba prestigio. Pero pronto el ruido constante y su temperamento lo agotaron. Junto con la pesada carga de entrenamiento en el trabajo. Comenzó a llegar a casa cada vez más tarde. Susan, incapaz de soportar la soledad y confiando en su apariencia, comenzó un romance con un hombre llamado Jake Zhang, que manejaba una pequeña tienda cerca del distrito militar y afirmaba ser un soldado retirado. Jake tenía la lengua suelta y era bueno adulando.
A menudo le deslizaba golosinas escasas. Dulces, cremas de belleza. Cigarrillos importados, y le decía palabras dulces hasta que ella se mareaba de satisfacción. En poco tiempo ella estaba gastando el estipendio y los ahorros de Andrew en él, vertiendo todo lo que tenía en su amante secreto. Cuando Andrew ocasionalmente notaba que las cuentas domésticas no cuadraban, la cuestionaba. Susan rompía en llanto, insistiendo que había gastado el dinero en nutrición para el bebé, el preciado nieto de su familia. Y cada vez él suspiraba y dejaba el asunto. Una noche, mientras regresaba de la escuela nocturna, me encontré con Susan Lee en la puerta del complejo familiar. Su vientre ya estaba redondeado por el embarazo. Su rostro pintado con satisfacción arrogante. «Vaya, si no es la señorita Morgan», dijo dulcemente. «¿Escuché que aún asistes a la escuela nocturna? ¡Qué trabajadora eres! Aunque claro, tienes que serlo. No es así, Mary, con un hombre así. Será mejor que hagas un esfuerzo. ¿O cómo vas a vivir en el futuro? No como yo. Una vez que tenga el bebé. Andrew dijo que me conseguirá un trabajo agradable y fácil con la compañía de espectáculos». La miré a esa familiar sonrisa falsa y venenosa. Y los recuerdos de mi vida pasada me inundaron. La traición, la desesperación. Las manos despiadadas que me empujaron al infierno. El odio se deslizó a través de mí, como una serpiente venenosa, royendo mi corazón. Sin embargo, sonreí ligeramente. «Eso es maravilloso», dije con tranquilidad. Mi mirada se dirigió deliberadamente hacia su vientre hinchado. «Felicitaciones. Pero no te apresures con el trabajo todavía. Es más importante concentrarse en dar a luz de manera segura. Después de todo, el capitán Carter ya no es joven. Él debe haber estado esperando mucho tiempo por este niño. Será mejor que sea un niño, ¿verdad?». La sonrisa de Susan se congeló. Por un instante el pánico parpadeó en sus ojos. «Por supuesto que es un niño», dijo demasiado rápido. «El hospital ya lo confirmó». «Eso está bien», respondí con un asentimiento cortés, sin otra mirada. Pasé junto a ella. Pero tan pronto como me di la vuelta, mi sonrisa se desvaneció, endureciéndose hasta convertirse en hielo. «Disfrútalo mientras puedas, Susan. Ese niño en tu vientre es un Andrews. Y ambas lo sabemos». Mientras caminaba, mis pensamientos se volvieron más oscuros. Hackezan, sí, recordé haber oído susurros sobre él después de mi muerte en esa otra vida. No era solo un comerciante cualquiera. Su trasfondo era mucho más complicado. Unos meses después, Susan dio a luz a un bebé grande y saludable. Andrew estaba eufórico. Organizó una celebración lujosa. Desesperado por mostrarle a todo el distrito militar que finalmente tenía un hijo. Incluso envió una invitación a Lucas Jennings, puramente para restregárselo. Lucas tiró la invitación directamente a la basura. Pero yo sonreí cuando la vi. «¿Por qué no?», dije con ligereza. «Una ocasión feliz. No deberíamos asistir. El día de la celebración del mes completo. Lucas y yo fuimos juntos». Él, como siempre, llevaba esa expresión fría e impasible que mantenía a todos a distancia. Yo, por otro lado, me vestí de manera simple pero elegante. Al lado de la cansada y sin forma Susan Lee, yo lucía radiante en comparación. Le entregué a Andrew un pequeño dije de plata de la longevidad, sonriendo calurosamente. «Felicidades, capitán Carter. El bebé se ve fuerte y saludable. Realmente se parece a ti». Lo dije suavemente, pero mi mirada se demoró. Primero en el bebé, luego en Andrew, llevando un matiz sutil, casi imperceptible. Al principio, Andrew no le dio mucha importancia. Pero cuanto más miraba, más inquieto se volvía. El niño estaba regordete. Sí, pero algo sobre los ojos. La forma de las cejas. No se parecía del todo a él. De hecho, se parecía demasiado a Hackezan.
El hombre que a menudo pasaba por allí a entregar cosas. Una vez que ese pensamiento apareció, creció salvaje e incontrolable. Susan se dio cuenta de que Andrew estaba mirando fijamente al bebé. Su expresión cambiando. El pánico se alzó en su pecho. Se acercó rápidamente, arrebatando al niño de sus brazos con una risa forzada. Oh, el bebé cambia todos los días. Aún no se puede decir a quién se parece. A su alrededor, varios invitados ya habían comenzado a susurrar, lanzando miradas curiosas y furtivas al niño. La sonrisa en el rostro de Andrew finalmente se resquebrajó. Y justo entonces sentí de repente una oleada de náuseas. Cubriéndome la boca, hice arcadas varias veces. Mi cuerpo temblando. Lucas, que estaba sentado a mi lado, inmediatamente extendió la mano para sostenerme. Su voz baja y urgente. Evelyn, ¿qué te pasa? Las líneas afiladas del rostro de Lucas se suavizan por primera vez. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Recuperé el aliento, un rubor subiendo a mis mejillas. Negando con la cabeza, murmuré suavemente. Casi avergonzada. No, no puede ser, podría estar embarazada. Mi voz no era fuerte. Pero en el silencio repentino de la habitación, cada palabra llegó claramente a las personas cercanas. ¿Qué? ¿La esposa del capitán Jennings está embarazada? ¿En serio? Pensé que habían dicho que el capitán Jennings. ¿Cómo podría ser falso? Solo mira lo nervioso que está. Oh Dios mío, qué noticia tan maravillosa. En un instante toda la atención se alejó de Andrew Carter y su cuestionable hijo, dirigiéndose hacia Lucas y hacia mí. Andrew observó mientras nos rodeaban felicitaciones sinceras, risas y calidez. Luego miró hacia abajo al niño en sus brazos. A esa carita que ya no parecía parecerse a él. Y a Susan Lee junto a él, cuyos ojos parpadearon con culpa. Una oleada de vergüenza y furia se le subió a la cabeza, dejándolo mareado de rabia. Se había esforzado tanto para presumir a su hijo. Y ahora ese hijo podría ni siquiera ser suyo. Mientras tanto, el hombre al que había burlado como un inválido, que se había casado con la mujer que él desechó, iba a ser padre. Era una humillación peor que la muerte. La celebración del mes completo terminó en caos. En el camino a casa, Lucas tomó mi mano fuertemente, su palma ardiendo de calor. ¿Es verdad?, preguntó tranquilamente. Había una tensión tenue en su tono. Algo como esperanza contenida. Me apoyé contra su brazo sólido, sintiendo la fuerza irradiar de él. Y una sensación de calma se asentó profundamente en mi pecho. Lo descubriremos mañana, dije suavemente. Iré al hospital para confirmarlo. Lo recordaba demasiado bien. Esto era alrededor de la época en mi vida anterior, cuando Lucas había sido herido durante una misión. Por culpa del error de Andrew. La herida no había sido mortal, pero le había tomado meses recuperarse. Sin embargo, esta vez por mi causa. Porque Andrew estaba distraído por sus propios desastres domésticos. Lucas había completado esa misma misión sin incidentes. Y si mis cálculos eran correctos, este niño había llegado en el momento perfecto. Al día siguiente llegaron los resultados del hospital. Estaba embarazada de gemelos. La noticia se extendió por el distrito militar como reguero de pólvora. Por primera vez, el siempre frío capitán Jennings sonrió. Una sonrisa real, visible. Aunque se mantuvo tan comedido como siempre. La alegría en sus ojos era imposible de ocultar. Me llevó a casa con extraordinario cuidado. Como si fuera algo frágil. Desde ese día, me prohibió hacer cualquier cosa remotamente extenuante. Cada tarea doméstica era su responsabilidad. Por las noches subconscientemente me atraía hacia sus brazos. Una mano descansando protectoramente sobre mi estómago. Sintiendo su calor y protección. No pude contener las lágrimas agridulces que me escocían los ojos. En marcado contraste, el hogar de Andrew Carter se convirtió en un campo de batalla. Después del fiasco de la celebración del bebé,
Andrew no podía mirar a su hijo sin sentir una ola de irritación. O a Susan Lee sin sospechas. Comenzó a investigar discretamente su relación con Jake Zhang. Y mientras más descubría, más frío se volvía su corazón. Susan estaba gastando dinero imprudentemente. Mucho más de lo que él le daba. Y sí, a menudo se escabullía mientras él estaba de servicio. Encontrándose con Jake en secreto. Sus peleas se volvieron frecuentes y violentas. Lo suficientemente fuertes para que todo el vecindario las oyera. Se convirtieron en el hazmerreír. Una noche, durante una discusión particularmente feroz, Andrew la empujó en un arrebato de ira. Susan cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de un gabinete. La sangre corrió por su frente mientras gritaba amenazas. Lo reportaría al comandante, gritó. Él se merecía la humillación. Era un cornudo, el bebé no era suyo. Andrew perdió el control, la golpeó. Y una vez que ese primer golpe aterrizó, no hubo forma de detener el ciclo de violencia. Los días de Susan se convirtieron en tormento. Mientras más la golpeaba, más se aferraba ella a Jake. Ansiando la ilusión de ternura y venganza, canalizó aún más dinero de Andrew hacia las manos de Jake. Dinero que Jake usaba para sus propios negocios turbios. El tiempo se deslizó. Mi vientre se puso redondo y lleno, hinchándose como un globo. Lucas rechazó tantas tareas como pudo para quedarse en casa y cuidarme. El soldado de rostro frío había aprendido de alguna manera a cocinar sopas nutritivas. A coser ropa diminuta para bebés con puntadas torcidas y torpes. Y cada noche se sentaba a mi lado, leyendo en voz alta libros infantiles a mi vientre. Llamándolo educación prenatal. Al verlo tan serio y torpe pero completamente devoto, no pude evitar reírme a menudo. 10 meses de embarazo pasaron silenciosamente. Y por fin, llegó el día del parto. Di a luz a un par de gemelos sanos. Un niño y una niña. Mi hijo llegó primero, su llanto fuerte y vigoroso. Momentos después, mi hija le siguió. Delicada y hermosa. Lucas sostuvo los dos bultos diminutos y suaves en sus brazos. Sus manos usualmente firmes, rígidas por el nerviosismo. Sus ojos ligeramente enrojecidos. Se inclinó y presionó un beso solemne y tierno en mi frente sudorosa. «Has trabajado duro, Evelyn», murmuró. En ese momento, la felicidad de nuestra pequeña familia de 4 parecía desbordarse de la misma habitación del hospital. Cuando las noticias llegaron a Andrew Carter, estaba en medio de una discusión. Furioso después de descubrir que Susan Lee había robado dinero de él una vez más para dárselo a Jake, diciendo, al escuchar que Lucas Jennings se había convertido en el orgulloso padre de gemelos. Un niño y una niña, rompió el vaso en su mano con un rugido. Gemelos, Lucas Jennings tiene gemelos. Y yo, escupió, su rostro contorsionándose de rabia. Ese bastardo, mi supuesto hijo, ya tiene casi 1 año. Y se parece más a Jake Han cada día. Esa yegua Susan y ese bastardo Jake. Los mataré a ambos. Justo entonces llegaron nuevas órdenes. Una misión ultra secreta. Clasificada y peligrosa. Que requería los mejores soldados. Lucas fue designado para liderar la operación con Andrew como su segundo. Cuando Andrew recibió el comando, un destello de determinación viciosa iluminó sus ojos. Esto es, pensó, mi oportunidad. El sitio de la misión estaba cerca de la frontera. Terreno complejo e inestable. Andrew comenzó a tramar. Si lo hacía bien, podría matar 2 pájaros de un tiro. Eliminar a Jake Han, quien sospechaba estaba involucrado en la logística de esta misión. Y asegurar la muerte accidental de Lucas en el proceso. Con suerte incluso podría culpar a Lucas después. 3 vientos en un movimiento. Pero el odio había nublado su mente. Nunca se detuvo a preguntarse cómo un pequeño comerciante como Jake podría tener vínculos con una operación tan clasificada. Al principio, todo salió según el plan. Usando su posición como segundo al mando,
Andrew hizo ajustes silenciosos al despliegue del equipo. Incluso filtró algunos detalles menores, aparentemente inofensivos a Susan, sabiendo que ella se los pasaría directamente a jaque. Y así lo hizo. Esa misma noche el escuadrón se movió por su ruta designada hacia la zona objetivo, solo para caer en una emboscada. Los disparos estallaron desde todos los lados, pesados y coordinados. El conocimiento de los enemigos sobre sus movimientos era demasiado preciso. «Hay un topo», gritó Lucas inmediatamente. Su voz calmada y autoritaria atravesó el caos. Dirigió a los soldados a retirarse en formaciones de cobertura alternadas. Movimientos nítidos y disciplinados incluso bajo fuego. Andrew, fingiendo luchar desesperadamente, mantuvo sus ojos fijos en una dirección. El área que había elegido para lidiar con Jaque Han. Y ahí estaba él. Jaque se quedó en las sombras. Una sonrisa extraña y retorcida en su rostro. Sosteniendo una cámara miniatura y tomando fotos de la batalla. Ahora, pensó Andrew, aprovechando el caos, se alejó de la unidad, moviéndose sigilosamente hacia Jaque. Rifle en mano. La rabia hervía a través de él. Este hombre le había robado a su esposa. Su dinero, su dignidad. Lo terminaría con sus propias manos. Pero justo cuando levantó su arma para disparar, Jaque se dio la vuelta como si hubiera desarrollado ojos en la parte trasera de su cabeza. Sus movimientos eran antinaturalmente rápidos. Como un fantasma. En un movimiento fluido, agarró la muñeca de Andrew, desviando la pistola hacia un lado. «He estado esperándote, Capitán Carter», dijo Jaque fríamente. El encanto y la deferencia que una vez había mostrado se habían ido, reemplazados por burla fría y amenaza inconfundible. «Gracias por la información. Sin ti no podríamos haber obtenido lo que necesitábamos tan fácilmente». La fuerza de las pupilas de Andrew. «¿Tú quién diablos eres?» Jaque soltó una risa corta y grave. «No importa, no es como si fueras a vivir lo suficiente para decírselo a alguien». Se acercó susurrando algo al oído de Andrew. Palabras que solo ellos dos podían escuchar. Los ojos de Andrew se abrieron mucho. Su rostro perdiendo todo el color. Tú eres un espía, y tienes sida. ¿Sífilis? El mundo parecía inclinarse. Su mente se quedó en blanco, su cuerpo frío como el hielo. Jaque Han no era solo un traidor. Era un espía infectado. Lo que significaba que Susan, ¿quién había estado con él noche tras noche? ¿Y su hijo? Jaque sonrió, retorcida con malicia. Así es, se burló. Tu encantadora esposa compartió mi cama muchas veces. Y por lo que he escuchado, las cosas entre ustedes dos no han sido tan armoniosas. ¿Verdad? La sonrisa de Jaque se profundizó. La crueldad en su tono. Retorciéndose como un cuchillo. Tal vez deberías hacerte un chequeo. Capitán Carter, nunca se sabe lo que podrías estar cargando. Andrew Carter se quebró. El último hilo de cordura dentro de él se rompió. Había sido humillado. Engañado, robado de su dinero. Su dignidad, y ahora incluso podría estar infectado con una enfermedad repugnante. Peor aún, todo había sido culpa suya. Él había sido quien dejó entrar al lobo en su propio hogar. Quien entregó información a un espía con sus propias manos. Terror, furia y vergüenza se estrellaron contra él como una ola de fuego. Su mente se quedó en blanco. Con un grito ronco se abalanzó sobre Jaque. Rugiendo, te mataré. Te mataré. Sus gritos atrajeron atención inmediatamente. El fuego enemigo se concentró en su posición. Van, 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 el dolor explotó en su pecho y pierna. La sangre brotó de sus heridas. Y se tambaleó hacia atrás, colapsando al suelo. A través de la bruma del dolor vio a Jaque escabullirse, desapareciendo en la oscuridad. Momentos después, las armas enemigas se volvieron completamente hacia él. Fuego de cobertura. La voz calmada y autoritaria de Lucas atravesó el caos. Tráiganlo de vuelta, ahora. Bajo la cobertura del fuego de supresión.
2 soldados arrastraron el cuerpo sangrante de Andrew a un lugar seguro. Pero el daño ya estaba hecho. La misión falló. La filtración y la desobediencia imprudente de Andrew habían llevado a bajas graves. Aunque lograron recuperar algo de inteligencia, el costo fue devastador. Andrew recibió varias balas. Ninguna fatal, pero lo suficientemente severas como para destruir su pierna y casi su vida. Fue llevado de urgencia de vuelta al hospital militar, flotando entre la vida y la muerte. Cuando despertó, no fue recibido por doctores, sino por los oficiales del tribunal militar. Interrogatorio preliminar. Aislamiento, investigación. Durante su aislamiento, se le ordenó someterse a un examen médico completo. Luego llegó el informe. Su sentencia de muerte personal. VIH positivo, sífilis positivo. Miró fijamente el papel. Temblando, no, eso es imposible. El grito que se desgarró de su garganta sonó más como un animal que como un hombre. Destrozó todo lo que estaba a su alcance, delirando como un loco. Pero noticias como esa nunca permanecían enterradas por mucho tiempo. Pronto los murmullos se extendieron por todo el distrito militar. Capitán Carter, misión fallida. Gravemente herido, posiblemente discapacitado. Infectado con 2 enfermedades venéreas. El chisme se extendió como pólvora. Cuando Susan Lee lo escuchó, se desplomó en el acto, abrazando al niño, que ahora se parecía cada vez más a Hackethen. Su rostro se puso ceniciento. Sabía que todo había terminado. Andrew nunca la perdonaría. El ejército nunca toleraría a una esposa como ella. Y Jake pensó en él y sintió un escalofrío recorrerla. Se apresuró al hospital para hacerse pruebas. Desesperada, aterrorizada. El resultado fue el mismo. Positivo en la desesperación. Susan juntó todo lo de valor que quedaba en la casa. Agarró al bebé e intentó huir. Pero ya estaba bajo vigilancia. Las autoridades la atraparon antes de que llegara a la estación. Sus crímenes iban mucho más allá de la infidelidad y la destrucción de un matrimonio militar. Ahora estaba implicada en un caso de espionaje. En cuanto a Andrew, yacía en su cama de hospital, consumido por el dolor y la desgracia. Su cuerpo destrozado, su nombre arruinado. Infectado con las mismas enfermedades que el amante de su esposa. La misión había fallado. No le quedaba nada, solo humillación. Fue expulsado del servicio. Pero nadie lo quería. Ni el ejército ni sus compañeros. Debido a sus lesiones y su enfermedad, fue enviado de vuelta a su empobrecido pueblo natal en la montaña, donde un pariente lejano y resentido lo acogió a regañadientes. Vivió sus días en la miseria. Rechazado, compadecido, escupido. Una existencia lenta y vergonzosa que era peor que la muerte. Susan, condenada por participación en espionaje, fue sentenciada a prisión. Se consumió tras las rejas. Enferma y quebrantada, cada día arrastrándose como un año. Mientras tanto, en la brillante calidez de una tarde primaveral, la risa llenaba el hogar de los Jennings. Nuestros gemelos, nuestro hermoso niño y niña, acababan de cumplir 1 año. Mi hijo Ryan corrió por el patio, persiguiendo una pelota de goma colorida con pasos inestables. Mi hija Lily se sentó en una manta suave cerca, balbuceando felizmente mientras apilaba bloques de madera. Yo descansaba en una silla, mi vientre gentilmente redondeado otra vez. Estaba embarazada una vez más. Lucas se sentó a mi lado en el porche. Un archivo en sus manos, aunque su mirada nunca nos dejó. Sus ojos usualmente fríos se suavizaron mientras nos observaba a mí y a los niños. Habíamos escuchado fragmentos de noticias sobre Andrew Carter y Susan Lee. Su caída, su ruina. Pero nada de eso importaba ya. El mal encuentra su propio fin eventualmente. Lo que siembras es lo que cosechas. La retribución nunca falla en su objetivo. Mamá pelota, Ryan se tambaleó, agarrando la pelota de colores brillantes en sus manos regordetas y la metió en las mías. La tomé pasando mi palma sobre su cabello suave.
Mi sonrisa cálida y satisfecha. Lucas dejó a un lado el archivo que había estado leyendo y se acercó. Con un brazo levantó sin esfuerzo a nuestro hijo. Con el otro deslizó su mano alrededor de mis hombros. Su toque firme y protector. «¿Estás cansada?», dijo con su voz baja y gentil. «Entra y descansa». Me recosté contra su pecho, sintiendo la calidez y fuerza familiar que se había convertido en mi refugio. Observando a nuestros niños sanos, vivaces y sintiendo los movimientos sutiles de nueva vida dentro de mí. Pensé en la oscuridad de mi vida pasada. La desesperación, el dolor. Y la amarga caída de mis enemigos. Paz profunda y completa se posó sobre mí. Levanté la vista, encontrando los ojos sonrientes y profundos de Lucas. «No estoy cansada», susurré. «Teniéndote a ti y a los niños. Eso es suficiente». La luz del sol se derramó sobre el patio, dorada y cálida, extendiendo nuestras sombras por el suelo entrelazadas. Inseparables. Los días eran tranquilos, el futuro brillante.